Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al sexto vídeo de esta unidad, en el cual ahora sí vamos a hablar del apartado 5, en el cual vamos a desarrollar la vida, la cultura y el arte en Al-Ándalus. ¿Vale? Bueno, vamos a ver tres apartados, en el cual en primer lugar vamos a hablar de la sociedad, cómo estaba organizada la sociedad en Al-Ándalus, una sociedad muy heterogénea. En segundo lugar vamos a hablar de los principales sectores económicos. Y finalmente vamos a hablar un poco de la cultura y el arte que se desarrolló en este territorio. ¿Vale? Un territorio que, como ya sabéis, fue ocupado durante 8 siglos por los musulmanes. Bueno, sin más, empezamos en primer lugar con la sociedad. La sociedad andalusí se caracteriza por ser muy heterogénea, es decir, había muchos grupos diferentes. El grupo más poderoso de ellos, que se sitúa en la cúspide de esta pirámide que tenéis aquí a la derecha, eran los árabes. Los árabes, bueno, pues eran aquellos que procedían de la península arábiga y bueno, pues esta minoría, eran muy pocos, tenían reservadas las mejores tierras, los principales cargos de gobierno. Bueno, pues estaban reservados para aquellas personas que eran de origen árabe. ¿Vale? Con el tiempo, bueno, pues debido a ciertas revueltas, también hubo un gran grupo procedente de Siria, los cuales, bueno, pues sobre todo en época de los califatos omeyas, bueno, pues ya sabéis que la capital del califato omeyas estaba en la ciudad de Damasco, ¿vale? Bueno, pues Damasco es la capital de Siria, de la región de Siria, del país de Siria en este caso, y bueno, en este caso, pues los sirios también estaban dentro de este grupo, de esta cúspide, de este grupo más privilegiado, ¿de acuerdo? Bueno, en segundo lugar, tenemos a los bereberes. Los bereberes tenían una posición inferior respecto a los árabes y, bueno, pues los bereberes que proceden del norte de África eh, protagonizaron muchas revueltas, se encontraban en una situación inferior y, por lo tanto, exigieron muchas mejoras en sus condiciones de vida y esto, pues, llevó a cabo muchas revueltas, ¿vale? Em, Le fueron reservadas las tierras pues, más difíciles para cultivar, etcétera. Por lo tanto, este grupo, aunque dentro de los grupos de los musulmanes, estuvo en una situación un poco inferior. ¿De acuerdo? En tercer lugar, destacamos a los muladíes. Los muladíes eran población de origen cristiano que durante la conquista, bueno, pues estuvieron en la península ibérica, eran los antiguos visigodos, que con la llegada de los musulmanes se convirtieron al Islam. Entonces, siempre que hablamos de muladíes, hablamos de población de origen cristiano, pero que se convirtió al Islam. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos tres grupos que os acabo de mencionar, los árabes, los bereberes y los muladíes, entrarían dentro de este primer grupo de religión musulmana. ¿Vale? Todos estos tres grupos son musulmanes, pero bueno, cada uno de ellos pues tiene unas características como habéis visto. En primer lugar, los árabes, que ya hemos hablado que tenían esa posición privilegiada. En segundo lugar, los bereberes, que bueno, pues, eran mucho más humildes, les reservaron las peores tierras, por lo tanto, pues, protagonizaron muchas revueltas. Y en tercer lugar, los muladíes, que eran de origen cristiano, pero que se convierten al Islam. Y que obviamente van a estar por debajo de los árabes y los bereberes. ¿De acuerdo? En tercer lugar, bueno, ya en cuarto lugar hablamos ya de otras de la población que pertenecía a otras religiones, principalmente judíos y cristianos, ¿vale? A la población judía, bueno, pues los judíos residían en barrios separados de las ciudades musulmanas, en barrios que se conocían como las juderías, y en los primeros momentos de la conquista, los judíos que gozaron de ciertas libertades, bueno, pues en ciertas ciudades ocuparon puestos de poder, es decir, puestos administrativos, por lo tanto, digamos que entraron a formar parte de esa sociedad andalusí. Eh, Luego estaban el grupo de los mozárabes. Los mozárabes son cristianos que permanecen fieles a la religión cristiana, siguen siendo cristianos, no se convierten, como es el caso de los muladíes, en musulmanes, sino que permanecen siendo cristianos, aun cuando habían sido ocupados por los musulmanes. Por lo tanto, bueno, pues tanto un grupo como otro se les permitía residir en las ciudades musulmanas, pero a cambio de pagar una serie de impuestos
para los gobernantes, ¿vale? Por debajo, pues por debajo tenemos a los esclavos. Era el escalafón más bajo y bueno, pues normalmente estos esclavos, había un gran mercado de esclavos, se intercambiaban esclavos de muchos lugares del Imperio Islámico y también, bueno, a medida que se iban conquistando esos territorios nuevos, a medida que se iban rindiendo ciertos ejércitos, bueno, pues parte de esos soldados se incorporaban a ese mercado de esclavos que acababa pues realizando actividades domésticas, trabajando en la agricultura, etcétera. Bueno, pues hasta aquí la sociedad andalusí. Seguimos con la economía. Respecto a la economía andalusí, bueno, pues lo que hay que decir es que bueno, la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura. ¿Qué cultivaban? Pues principalmente cultivaban cereales, cultivaban vid, olivo y frutales, ¿vale? También se destacaron por desarrollar técnicas de regadío e introdujeron nuevos cultivos, como por ejemplo el caso del algodón, el arroz, las alcachofas, ¿vale? Bueno, una de las técnicas de regadío que utilizaron y que todavía hoy se utilizan, por ejemplo, son los sistemas de canalización conocidos como acequias. De hecho, el nombre acequia es una palabra, es un arabismo, es una palabra que tiene origen árabe, ¿de acuerdo? Bueno, además de los canales, de estas acequias, también, por ejemplo, utilizaron norias para elevar el agua o para generar movimiento en una infraestructura y poder moler el grano, etcétera, ¿vale? En segundo lugar, bueno, pues sobre todo en las ciudades se concentran las actividades artesanales. La artesanía, bueno, pues destacaron sobre todo pues la creación de cerámica, el trabajo con el cuero, la orfebrería, que os recuerdo que la orfebrería es aquella artesanía que se dedica a los metales preciosos. Em, Otra de las actividades, bueno, pues por ejemplo el marfil, las armas, el trabajo de la seda. Y bueno, pues lo único que os puedo decir aquí sobre el respecto a la artesanía, además de estos productos que se trabajaban, es que este grupo de artesanos se juntaban en zocos, en los mercados, ya hablamos de las ciudades medievales, hablamos de las ciudades musulmanas, en las cuales el mercado era conocido como zoco. Bueno, pues estos artesanos se agrupaban, se juntaban por esos zocos y por barrios, ¿de acuerdo? Respecto al comercio, bueno, pues Al-Ándalus fue un gran centro comercial, un centro en el cual pues, se comerciaba, se exportaba, se importaba, se traían, se vendían productos. ¿Qué productos se exportaban? ¿Qué productos se vendían? Bueno, pues sobre todo productos artesanos. ¿Y qué productos se compraban de fuera? Pues se importaba, por ejemplo, oro, esclavos, etcétera, ¿vale? Para las transacciones comerciales, para poder vender y comprar ciertos productos, se utilizaban dos monedas, ¿vale? Se utilizaban el dinar de oro, que es una moneda que tenéis aquí, ¿vale? Como podéis ver, inscripciones árabes, y también el dirhem de plata, una moneda similar, sin embargo, hecha de material de plata en este caso, ¿vale? Bueno, pues una vez llegados hasta aquí, continuamos con el aspecto cultural de Al-Ándalus. Al-Ándalus fue un territorio en el cual bueno, se desarrolló una gran cultura en la cual, bueno, esta cultura la cual influyó en aspectos, en la gran prosperidad económica y también generó una cierta tolerancia intelectual, sobre todo en época califal. ¿Eh? Eh, Destacaron grandes pensadores musulmanes y también judíos, como es el caso, bueno, pues, por ejemplo, de Avicena, Abenpace, Averroes y Maimónides. Estos fueron filósofos, fueron personas vinculadas a la filosofía, al pensamiento y desarrollaron grandes escritos y también, sobre todo, fueron grandes comentaristas de obras de los filósofos clásicos. Gracias al trabajo de estos pensadores, musulmanes y judíos, como os decía, bueno, pues nos han llegado a nosotros obras de Sócrates, obras de Aristóteles, que, bueno, pues fueron comentadas, como os decía, por estos pensadores, ¿vale? Bueno, pues una vez hablado de ellos, pasamos a hablar de la arquitectura. Respecto al arte de Al-Ándalus, simplemente comentaros que por religión los musulmanes tienen prohibido representar animales o personas. Por lo tanto, no vamos a ver, es muy poco común ver pinturas, es muy poco común ver esculturas,
porque la religión islámica prohíbe la representación tanto de personas como de animales, ¿vale? Por lo tanto, los musulmanes se van a centrar en la decoración, en la arquitectura, en la realización, la construcción de edificios y su decoración. En Al-Ándalus diferenciamos cuatro etapas. En primer lugar, hablamos, bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, pues utilizaron materiales pobres, ya hemos hablado de esto en vídeos anteriores, pues por ejemplo como ladrillo, la piedra, la madera, y como ya os he dicho, bueno, pues decoraban muchos estos edificios, ¿vale? Además utilizaban diversos tipos de arcos, arcos apuntados, arcos de herradura, polibulados, ¿vale? Y bueno, pues nuevamente utilizaban techos planos, también utilizaban cúpulas y decoraban con gran riqueza. Bueno, vamos a hablar ahora de estas cuatro etapas que os comentaba. En primer lugar, la arquitectura califal. Bueno, el primer edificio que podemos destacar de esta etapa es la mezquita de Córdoba. Aquí tenéis una imagen aérea y aquí tenéis una imagen del interior del edificio. Pero, sin embargo, bueno, pues esto es una mezquita. Actualmente se ha convertido, veis este edificio aquí en el centro. Bueno, pues esto es una iglesia, es, digamos, una iglesia que se ha construido dentro de la mezquita. Bueno, pues además de este ejemplo arquitectónico de la época califal, tenemos también otro que es el caso de el Palacio de Medina Azahara, que se encuentra también en la ciudad de Córdoba, pero en una zona externa, ¿vale? En una zona alejada de la capital. Medina Azahara es un palacio, sin embargo, está bastante derruido, está bastante afectado por una destrucción de una de esas revueltas que os comentaba de la población bereber. Bueno, pues aquí tenemos una imagen del interior del edificio de Medina Zara, de ese palacio califal. Pasamos ahora a hablar de la arquitectura que se desarrolló en época de taifas, de los reinos de taifas. Bueno, pues destacar en esta época que se construyeron muchas alcazabas, ya hablamos de que las alcazabas son fortificaciones, y bueno, por ejemplo, destaca la alcazaba de Málaga y también palacios como el de la Aljafería de Zaragoza. Respecto a la cazaba de Málaga, bueno, pues podéis ver aquí una imagen externa y aquí una imagen del interior. Bueno, pues destaca eso, ¿no? Vemos un gran contraste entre el exterior y el interior. En la parte de fuera, pues no hay, simplemente vemos como una especie de fortificación, no hay nada que llame la atención, pero una vez que entramos dentro del edificio, sí que podemos observar que hay mucha decoración, muchos jardines, la utilización, la presencia del agua, de fuentes, etcétera, ¿vale? Otro edificio de esta época es la Aljafería de Zaragoza. Bueno, aquí podéis ver un ejemplo de arco polibulado, ¿vale? Es un arco que, como podéis ver, tiene pequeñas semicircunferencias y, bueno, pues apoyado en esas columnas. Aquí podéis ver en esta esquina un ejemplo de arco de herradura. Y, bueno, ocurre exactamente lo mismo. Por el exterior vemos como una especie de fortificación, de castillo, de zona fortificada. Y en el interior, pues vemos como hay una abundante decoración. Pasamos ahora a la tercera etapa, que es la etapa en la cual intervienen esos imperios norteafricanos, en el caso de la arquitectura almohade. Y bueno, pues básicamente lo que os puedo decir aquí es que en este momento lo que hacen los almohades es construir de una manera más sobria, sin tanta decoración, ¿vale? La decoración, la única decoración que vamos a ver es esta que tenéis aquí en este edificio, en esta torre, que es la Giralda, que se encuentra en Sevilla. Bueno, pues podemos ver esta pequeña decoración, estos relieves que veis aquí, estas formas en rombos, que se llaman sepkas, ¿vale? Otro edificio muy emblemático de esta época es la Torre del Oro, es una torre que vigila el río Guadalquivir y ambas se encuentran en la ciudad de Sevilla. Pasamos ahora para hablar de la arquitectura nazarí. El reino nazarí de Granada fue el último de los reinos musulmanes en la península ibérica. Y bueno, pues su arquitectura cambia respecto a la etapa anterior, a la etapa de los almohades y los almorávides. En esta época los nazaríes empiezan vuelven a decorar abundantemente sus edificios. Los muros se cubren de yeso, con decoración, con relieves, con yeso, cerámica vidriada. Y bueno, pues de esta época destaca sobre todo la gran fortificación, el gran palacio de la Alhambra. ¿Vale? Aquí podemos ver, bueno, pues, esa imagen interior, tanto del Generalife, que era la zona de residencia privada del rey de Granada, y aquí una zona emblemática que es el Patio de los Leones, ¿de acuerdo?
Bueno, pues espero que os haya ayudado y nos vemos mañana. Un saludo.